la hipocresía de la fe, la hipocresía en la fe. Vamos a leer la palabra del versículo 11 en adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias damos en esta hora por su infinita misericordia. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida entera humillamos delante de ti. Invocamos ese actuar de tu Santo Espíritu, Señor, para que puedas impregnar este tiempo de reflexión, para que me concedas la gracia y transmitir con denuedo, Señor, el mensaje que nos traes en tu palabra. Líbranos de la hipocresía religiosa y enséñanos a vivir una fe verdadera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. Terminábamos hace 8 días viendo cómo Pablo y Bernabé, que le acompañaba y quien era fruto de su trabajo, ¿verdad?, ministerial, era alguien a quien él había guiado a los pies de Cristo y que estaba juntamente con Pablo trabajando para el Señor. Ellos se despedían de Pedro, de Juan, ¿verdad?, que habían sido quienes eran pilares de la iglesia en Jerusalén, la iglesia meramente judía, ¿verdad?, en Jerusalén, pero judíos mesiánicos, ¿verdad? Hemos venido mencionando que usted debe entender la diferencia entre un judío ortodoxo y un judío mesiánico. El judío ortodoxo es aquel que no reconoce a Jesucristo como su Salvador. Juan 1, 11 y 12 dice que él a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, los ortodoxos, ¿verdad?, los recalcitrantes. Entonces, mas a los que le recibieron, a los les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los primeros que le recibieron pues fueron judíos, que son llamados judíos mesiánicos, porque aceptaron a Cristo como su Mesías, como su Salvador. Entonces viene y dice en lo que estudiábamos hace 8 días, que habían llegado a Jerusalén y que platicaron y se despidieron y les recomendaban que pues predicasen la sana doctrina y que no se olvidasen de los pobres, ¿verdad? Porque acuérdese que la fe sin obras es muerta. Si usted dice, mire, yo pues trato de llevar una vida de oración, no me pierdo los cultos, estudio la Biblia, ¿verdad?, pero cuando viene un necesitado a pedirle que le ayude en alguna manera y usted se hace el duro, ¿verdad?, y no es capaz de bolsearse, porque esto se trata de hacer el esfuerzo, y cuando usted hace el esfuerzo de ser dadivoso, no necesariamente es porque le sobra el dinero. Es más, muchas veces es más dadivosa la gente que da con sacrificio, de forma sacrificial, ¿verdad?, no porque nos sobra el dinero. Muchas veces el que tiene dinero tiene pisto por chucho, ¿verdad?, porque no puede estar viendo que alguien está muriéndose y no es capaz, ¿verdad?, de sacarse para un plato de comida. Ya a mí me ha sucedido muchas veces. Yo les contaba que yo tengo bastante problema cuando algún bolo, algún drogadicto se me acerca, pero me ha pasado que tal vez entrando a algún automarket, alguna gasolinera, ¿verdad?, me dicen, no he comido, regálame $1. Entonces ahí me friegan, ¿verdad?, porque si me dice, hey, regálame $1 a tu abuela, le digo yo, no le doy nada. Pero cuando ya me dice, no he comido, ¿estás seguro que para comida querés? Sí, va, entonces sentate ahí, mira, no te vayas a ir. Y voy y compro una hamburguesa, un hot dog, algo, lo que vendan ahí, ¿verdad? Y ya después salgo y el otro esperaba tal vez que yo le diera una cora de cuando me dieran el vuelto. Pero no, mejor compro el plato de comida, ¿verdad?, que al final si lo bota, pues a él. Pero usted dice, no, hombre, pastor, si eso lo quería para la droga. Sí, pero yo por eso no le di la cora. Mejor le di el plato de comida, porque hay un momento cuando alguien le manifiesta una necesidad, como el hecho de comer algo, y usted le puede matar el hambre, hermano, no podemos hacerlo los duros, ¿verdad? Voy a orar por usted.
¿verdad? Para el Señor, no se preocupe, no se preocupe, ¿verdad? ¿Tiene necesidad? Sí, 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 no hemos comido todos mis hijos. No se preocupen, y todos bien contentos. Padre, en el nombre de Jesús, quítales el hambre a estos niños, ¿verdad? No es así, hermano, ¿verdad? No son así las cosas. Entonces, eso es lo que le recomendaba Pedro, Juan y Jacobo a Pablo, ¿verdad? Que pues estaba como iniciando, ¿verdad? Pues sentando las bases de lo que iba a ser la evangelización mundial. Luego dice en el versículo 11, que es lo que nosotros tomamos esta noche: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿verdad?, le resistí cara a cara. Aquí hay pleito, aquí hay roce, aquí hay dificultad, ¿verdad? Porque estaba la sede de la iglesia cristiana en Jerusalén, donde le digo que Jacobo, el hermanito del Señor, era llamado, era el obispo de Jerusalén. Entonces, y tenemos también Antioquía de Pisidia, que básicamente era el centro de operaciones de la iglesia gentil. Ahí es donde más que todo Pablo regresaba y planeaban todos esos viajes misioneros. Entonces, cuando vino Pedro a Antioquía, dice, ¿verdad?, una región gentil. Entonces, aquí estamos hablando que ya pasó algún tiempo de la reunión que ellos habían tenido. Y entonces Pablo escucha que Pedro ha venido a una región gentil, y Pablo se las tiene guardadas al gran Pedro. Pues si usted le pregunta a los hermanitos católicos, acuérdese que fue el primer papa, ¿verdad?, según ellos. Pero ya le voy a mostrar que era lo que Pedro pensaba de los gentiles, ¿verdad? No existe un dato histórico que demuestre que Pedro haya sido el fundador de la iglesia en Roma para que sea considerado el primer papa, porque si usted encuentra en la Biblia la carta a los romanos, entienda que es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Ya habían unos hermanos en Roma, quiere decir que ya había. Tampoco fue Pablo el que llegó a fundar. Y esta es una pregunta en el seminario, fíjese, se discute, ¿verdad?, ¿quién fundó la iglesia en Roma? ¿Verdad? Porque entendamos algo, aquello que se da en el año 325 de reconocer la iglesia como universal, no necesariamente es el inicio de la iglesia cristiana. Aquel es el inicio de la iglesia católica, año 325. Pero la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, los hermanos que recibían a Jesús como su Señor y Salvador, esto comenzó con la efervescencia que nosotros encontramos en Pablo a través de su trabajo misionero. Entonces, algunos proponen que probablemente los hermanos que estaban allá en Roma fueron fruto del trabajo de Priscila y Aquila. ¿Se acuerda usted de Priscila y Aquila, que eran unos misioneros que habían nacido a la fe a través del trabajo de Pablo? Algo otros dicen probablemente fue Apolos, ¿verdad? Que también la Biblia habla de que Apolos era bien activo. Incluso este Apolos, si usted se acuerda, en el libro de los Hechos se relata de que él todavía predicaba el evangelio de Juan, ¿verdad? Y ya después viene, no hombre, mira, ¿y qué estás hablando? Sí, el evangelio del arrepentimiento. No, si ya vino el Mesías, se llamó Jesucristo. No hombre. Y entonces viene y él, dice la Biblia, que le imponen manos y él recibe el Espíritu Santo. Y ahí tenemos que entender, por favor, mucho cuidado, no que el Espíritu Santo se transfiere por imposición de manos. ¿Sabía usted? Le abro un paréntesis aquí, que algunos de nosotros, pastores de filiales, pastores de las megas, a mí no me gusta decirlo así, ¿verdad?, porque suena jactancioso, pero en nuestra organización cuando se habla de las megas se refiere a los templos construidos, ¿verdad? Pero lastimosamente a algunos de nuestros consiervos se les imagina que la mega iglesia, ¿verdad?, tiene el megapastor y ya caminan como que tienen un poquito de popó untado en la nariz, ¿verdad? Entonces es lo que a mí no me gusta, pero va, ese es punto y aparte. Entonces hubo un par de megapastores, ¿ya me entiende a qué me refiero? Pastores de templos construidos, que cuando nuestro pastor general enfermó y después que él nos mandó a llamar, ya que estaba bien recuperadito, ya que estaba empezando a predicar y que ya él estaba bastante bien, nos mandó a llamar a almorzar con él y todo eso. Pero ahí nos contó que había habido un par de berecos de estos, de nosotros, pastores, que le habían pedido cita especial, audiencia especial,
porque querían que Él les impusiera manos para que les pasara la unción. Si usted entiende aquí dónde está el error, pues entonces usted entiende lo que es la fe y el evangelio verdadero. Si usted no me ha entendido de qué estoy hablando, pues le voy a explicar precisamente porque usted es un cliente potencial para que se lo enganchen el día de mañana. Usted no necesita que venga otra persona a imponerle manos para recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que el Señor fue llevado de regreso y está sentado a la diestra del Padre, y los que estaban ahí le vieron subir. Y ahí es donde sale aquella expresión, ¿verdad?, que aparece en los ángeles y que le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Yo se los digo aquí a los hermanos cuando están viendo a alguna hermana pasar, ¿me entiendes? Porque a veces salgo y encuentro que están algunos ahí como con ojos de cangrejo. Entonces, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Les digo, quedan viendo, ¿verdad? Porque la expresión originalmente surge de cuando los discípulos de Jesucristo le vieron subir. Y entonces los ángeles dicen esas palabras: ¿qué estáis mirando? Así como le veis subir, así mismo le veréis venir, ¿verdad? Entonces viene y el Señor va. Y se acuerda que antes de volver al Padre, Él les dice: no os turbéis, es necesario que yo me vaya. Y todos estaban afligidos, ¿verdad? Que no, puchica, Señor, y entonces nosotros ¿cómo quedamos? Cuando yo me vaya, y ahí es donde Hechos 1:8, vendrá sobre vosotros el Consolador, y cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces recibiréis poder. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la garantía del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas con sus características propias, porque, por favor, amado, comprenda, y ya se lo he dicho antes, pero se lo repito para su seguridad, que las tres personas de Dios no son tres funciones. Por ejemplo, yo soy pastor de la iglesia, soy padre de familia, padre de mis hijos, ¿verdad? Soy esposo de mi mujer. Entonces usted puede decir, ¿verdad?, así es Dios. A veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo, a veces actúa como Espíritu Santo. No. Eso en teología se le llama el modalismo, aplicarle funciones a las personas de Dios. Dios es uno. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero este Dios es un ser compuesto. Es tres personas que cada una de ellas tiene sus funciones, cada una de ellas tiene sus propias cualidades, ¿verdad? El Padre es el creador del universo, es el Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Nadie puede ver. Moisés le dijo: Señor, quiero verte. Si vos me ves, caes muerto en el instante. Sos materia, no me podés ver. Y ahí hay un conflicto, ¿verdad?, ya de la fe, porque el otro le dice: pues yo te quiero ver, ¿verdad? Así como Enoc le dijo un día: yo no me quiero morir. Sí, pero vos sos carne, está escrito que el hombre nace, muere, ¿verdad? Pero a mí me da miedo la muerte, le dijo el Enoc. ¿A cuántos nos da miedo hablar de más? Ay, no de estar hablando de eso, ya me dio miedo, dice la gente, ¿verdad? Hoy hubo un temblor, dicen. Buena mañana, ¿cuántos lo sintieron? Los que tenemos paz en el corazón no lo sentimos, hermano. Entonces, pero pues sí, ¿verdad? Hay terremotos por todos lados, ¿verdad? Hay temblores por todos lados. Y el hecho de que de pronto vaya a haber una tragedia, una catástrofe natural, usted sabe que eso está a la orden del día. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes, ¿verdad?, de todo esto. Entonces viene y se va el Señor, y viene la garantía, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que se recibe, por eso es que estamos hablando de todo esto, cuando usted recibe a Jesucristo. Porque nosotros decimos, ¿verdad?, reciba a Jesús como su Salvador personal. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién es el que entra en el individuo? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué le decimos que reciba a Jesús?
porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos que Jesucristo. O sea que si usted quiere presentar un plan de salvación usando el nombre del Espíritu Santo solamente, está como los TJ, como los testigos de Jehová, que se quieren salvar abocándose al Padre. El único nombre en el cual se entra a la salvación es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre. Gloria sea a Él. Si usted le quiere quitar al Señor Jesús de la película, ¿me entiende? Cuando le digo de la película, de toda la historia, de todo el sistema que Dios estableció, si usted no me quiere tomar en cuenta al Señor Jesús, se nos cae toda la estantería, se nos cae todo el sistema. ¿Por qué? Porque no podemos llegar al Padre como los testigos de Jehová, ¿verdad? Pues Él es fuego consumidor, Dios me libre. Que no ha leído el Antiguo Testamento usted, que a Dios mandaba matar naciones enteras con hombres, mujeres, ancianos, niños. ¿Por qué? Porque nadie inmundo puede entrar en la presencia de Dios. Y eran pueblos paganos, impregnados de demonios. Entonces, el Espíritu Santo, Él es la garantía de que usted tiene a Cristo. Entonces tampoco me puede quitar a Jesús. Usted recibe al Espíritu Santo cuando recibe a Jesús. Y de eso vamos a hablar el domingo, ¿verdad? Porque seguimos estudiando del Espíritu Santo. Hay algunos términos que usted debe comprender bien. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? Dice la Biblia también que el Espíritu Santo nos sella. Todos los que hemos recibido al Señor estamos sellados por el Espíritu Santo. Otra cosa que debemos entender del Espíritu Santo es el bautizo del Espíritu Santo. Porque hay algunas iglesias que creen que usted recibe a Jesucristo, pero aún no ha sido bautizado. ¿Y cómo sabemos cuando la persona ha sido bautizada? Cuando habla en lenguas. ¿Pero y de dónde saca usted eso? Del libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Que dice que vinieron y hablaron en lenguas, todos los que recibieron al Espíritu Santo. Entonces, ahí hay un error. ¿Y cuál es el error? Venga el domingo lo va a aprender. Entonces, pero usted debe saber diferenciar cuándo es el bautizo, cuándo es la llenura, cuándo es la unción, ¿qué es la unción? ¿Verdad? Entonces, hay que tener un gran cuidado de saber cuándo usted recibe la unción. Usted la recibe cuando usted recibe al Espíritu Santo. Si la unción no es otra cosa más que la cobertura, el revestimiento. Pastor, y en esta iglesia, ¿por qué no practicamos la unción con aceite? Ay, hijo, es que fíjese que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en el corazón del creyente. El Espíritu Santo descendía sobre la persona que él quería utilizar, ¿verdad? Le daba los dones necesarios para realizar la labor y luego él se retiraba. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo todavía no había venido a completar su sacrificio. Entonces, era diferente el asunto. Y entonces había la costumbre, ¿verdad? Que cuando se quería representar la cobertura del Espíritu Santo, se practicaba la unción con aceite. Además que el aceite tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Que en la época antigua, donde el medio ambiente no estaba tan podrido como lo tenemos ahora, pues el aceite tenía muchas propiedades curativas. Pero principalmente lo que hay que entender es que el aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo. Era un símbolo. Todavía en la Biblia, cuando se estudia la teología, hay varios símbolos del Espíritu Santo. Otro símbolo, la paloma. ¿Verdad? Usted se acuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo viene al bautismo y Él sale de las aguas, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí usted ve en ese cuadro, porque también hay otra cosa importante que vale la pena que se lo mencione ahorita. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar hablar de la Trinidad, de la divina Trinidad o Trinidad divina. Pero la Trinidad es una propuesta que se hace ahí por el año 125 más o menos, ¿verdad? Que este es el del quinto, séptimo, ¿verdad, hermano Maricela? Acuérdame usted, la directora, que el que lo propuso es quinto, séptimo
Flavio Quinto Séptimo Tertuliano. Nombre bien chivo, por si le quiere poner a su hijo que va a nacer o algo, ¿verdad? Flavio Quinto, Séptimo, Cuarto, Tercero, Primero, no me acuerdo cuántos son, ¿verdad? Tertuliano. Es el que viene y propone la Trinidad, pero usted no lo va a encontrar en la Biblia. ¿Qué es lo que encuentra? Momentos como el del bautismo. Viene el Hijo, habla el Padre y se manifiesta ¿quién? El Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí están los tres. Entonces son tres, un solo Dios, tres personalidades definidas. ¿Quién es el que nos impregna esta noche con su presencia? Es el Espíritu Santo. Eso no me lo olvido. Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña? Es el Espíritu Santo, porque no crea que yo le estoy enseñando. Yo solo soy un instrumento, un portavoz. Pero quien le permite a usted que la enseñanza entre y que la enseñanza llene su corazón es el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene Pedro, Pablo está bravo. ¿Por qué? Porque, ya va a ver, sigamos leyendo, era de condenar, dice, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Acuérdense que aquí el conflicto es que si usted le va a hablar a los inconversos o no le va a hablar. Y si les va a hablar, ¿qué es lo que van a hablar? ¿Verdad? Porque nosotros estamos en el peligro de los dos extremos. O usted es chero de inconversos con los que sigue vulgareando, chachalaqueando y pecando, o usted cae en el extremo religioso, ¿verdad? Donde usted piensa de que no le tiene que hablar a nadie y que ahora usted ya es un santo y que ya por poquito y se va a encumbrar. Eso es equivocado. Yo recuerdo, y ya se los he contado, que cuando yo trabajé en el segundo de instrucción de Santa Tecla, en el juzgado, mi jefa inmediata, pues siempre el secretario, ¿verdad? Está antes que el juez. Entonces la licenciada, que era la secretaria del tribunal, yo la quise evangelizar. Y ella me dijo, no, me dijo, si yo me casé en el tabernáculo, yo ya recibí al Señor. Pues chica, le digo, pero mi esposo era pastor, me dijo, porque ella era divorciada, ¿verdad? Yo le conocía el marinovio que tenía, que ahí llegaba, ¿verdad? Pero pues ella se presentaba como una mujer divorciada. Su esposo era pastor. Pero de todos los problemas que tuvimos, me dijo, yo lo opté por dejarlo. Una vez que yo levanté el teléfono de la casa, yo estaba, no sé si en la sala, y entonces el esposo estaba en el otro teléfono, hablando con el copastor de la iglesia, poniéndose de acuerdo que el copastor ya había conseguido un par de cipotas, hermanitas, servidoras de la iglesia, y se estaban poniendo de acuerdo a dónde se las iban a llevar. Entonces me dice, perdóname, pero no me hables de eso, ¿verdad? Porque yo no creo en eso. Claro, la mujer tenía un gran error. ¿Quién le había fallado, Dios o el hombre? Claro que el hombre. Pero, obviamente, pues somos humanos y no todos tenemos tal vez el carácter como para diferenciar, ¿verdad? Porque es parte de la vida. No todos somos iguales en el temperamento, en la resistencia, en el entendimiento. Entonces hay muchas veces pues las personas que son débiles de carácter se desquebrajan con este tipo de cuestiones. Todos hemos pasado por decepciones en la vida cristiana, hermano. Todos hemos sido defraudados por nuestros pastores o nuestros líderes. Yo pasé una semana en la iglesia central yendo a oír culto, hermano, pero usted no se imagina una cosa, un deseo de no estar ahí, de no estar ahí, de escuchar hasta el culto mejor de espalda, porque yo sabía, o sea, yo no quería estar ahí. Me había decepcionado de algunas cosas por errores que había visto, pero yo allá en el fondo, aún en mi ignorancia, yo era tierno, era nuevo en la fe, yo sabía que Cristo no me había fallado. Que Cristo no me había fallado, que la palabra que salía de los labios de aquel hombre era palabra de Dios, porque yo tenía una Biblia con la que la confrontaba, así como usted. Entonces yo sabía que tenía que aguantar. Pasó quizás unos 2 semanas, cuando yo ya pude. Yo lo comparo como cuando usted está en la piscina, ¿verdad? Y saca la cabeza y ya respira. ¿Ha hecho alguna vez la competencia? A ver cuánto aguanta, a ver cuánto aguanta, y está adentro ahogando, y ya sale. Y ya respira.
Porque al principio, cuando usted está recién lo han defraudado, se ha decepcionado, usted siente, viene a la iglesia y siente que lo ahoga la gente, lo ahoga la farsa, lo ahoga porque usted siente que todo es mentira, todo esto es una farsa. Y está el diablo metiéndole cuña, ¿verdad? Para salite, andate, ya viste, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor fuera allá en la disco, mejor allá en el mundo. Entonces, pero usted tiene el Espíritu Santo. Y usted dice, no, es que no puede ser, es que no puede ser. Entonces, cuando usted logra sacar la cabeza, y no lo logra en su fuerza, no lo logra en su fuerza, lo logra cuando usted le pide al Espíritu Santo que le ayude. Cuando usted intima con Él y le pide, Señor, yo farsa religiosa no quiero, pues, venir de un mundo, de una vida de desorden, para venir a la iglesia a ser desordenado. ¿Para qué? Sí, pero mira que aquellos hacen esto, mira que aquellos son lo otro. Ellos son ellos, hombre. Una de las principales enseñanzas que yo le agradezco a mi tata es que él siempre me decía, ¿verdad? Cuando tal vez en el colegio había algún reporte que me había portado mal, o que los compañeros, es que fíjate que mis compañeros, mira, me decía, o sea que si ellos se van a aventar a un barranco, te vas a ir vos detrás de ellos. ¿A cuántos les dijeron alguna vez eso, hermano? O sea que vos que ves que el otro se va a aventar debajo de un carro, allá vas a ir vos detrás del otro. Vos pensás en vos, hombre. Tenés que ver vos, qué es lo que vos estás haciendo, qué es lo que vos estás haciendo mal. Y ahora en la fe me sirvió esa enseñanza. Me sirvió esa enseñanza porque nadie necesita que le digamos lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Si todos tenemos un entendimiento y una concepción de lo bueno y lo malo, y si por eso fuera, y si aún fuera poco, también tiene la presencia del Espíritu Santo que le habla. Entonces Pablo estaba pero muy listo con el Pedro, porque el Pedro dice que cuando antes de que viniesen los de la circuncisión, el Pedro a todos los hermanos les hablaba. Cuando ya vino Jacobo y vinieron otros, entonces el Pedro ya se hizo el socado, ¿verdad? Y el Pedro porque, entienda, que el conflicto aquí era circuncisión, incircuncisión. Era rudimento religioso. Los judíos mesiánicos no se querían juntar con los cristianos gentiles. Los judíos cristianos no se querían llevar con los cristianos gentiles. ¿Por qué? Por todas las raíces del judaísmo, ¿verdad? Por todas las cosas de su pasado. Entonces, habían unos que habían entendido que ahora ya no hay diferencia entre judío ni gentil. Ahora todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Quitemos la diferencia de judío y gentil. ¿Se ha fijado que hay hermanitos de otras iglesias a las que les caemos mal nosotros? Por ahí va el asunto. ¿Y por qué? ¿Por qué va usted a estar marcando? Porque entendamos algo, hablemos de iglesias cristocéntricas, ¿verdad? Porque si la iglesia no es cristocéntrica, un ejemplo, y perdóneme, tal vez le parece antiético, pues no lo hago con el afán de romper la ética, sino de hablar claro. Los hermanos de la iglesia de la luz del mundo, ellos no son cristocéntricos. Los testigos de Jehová, ellos no son hermanos suyos. No son hermanos suyos. ¿Por qué? Hoy nada menos lo estaba diciendo el pastor en la predicación de la tarde. ¿Por qué muchas veces decimos nosotros, los hermanitos católicos? Porque es el campo muestral más grande donde nosotros tiramos el anzuelo. Ni sea católico, ni sea testigo de Jehová, ni sea de donde sea, nuestro estilo va a ser de ir y ofender. No es nuestro estilo. ¿Cuál es nuestro estilo? Hable de Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, cuando la persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo le da el entendimiento. Entonces baja la guardia, ya no hay pleito. Pero si usted le quiere meter a un católico, a un testigo de Jehová, a una persona de cualquier otra iglesia o de X religión, usted le quiere hablar del pastor Toby, del tabernáculo bautista, le va a terminar peleando, le va a caer mal. O le preguntan de los diezmos, no caiga en la trampa de la otra gente. Porque nosotros de todo tenemos defensa, pero hay defensas que van a enojar al otro. Y si usted me dice a mí, que los pastores se clavan el diezmo, mire, yo me acuerdo que hace tantos años el arzobispo de San Salvador salió poniendo una denuncia porque había venido un europeo
que supuestamente era misionero católico de Europa, y le había estafado al arzobispo $500,000 de su cuenta personal. ¿Y que no tienen voto de pobreza, pues? $500,000 y $500,000 más de las arcas de la iglesia, porque le ofrecieron al arzobispo un business. Y el otro le dijo: porque a todos los que nos han bajado con pisto, nos han bajado porque nos han endulzado la ambición, ¿verdad? Mire, invierte este pistillo, ¿verdad? Y usted mete 10 pesos y le vamos a traer 1,000. Y usted dice: sí, cómo no, ¿verdad? O sea que si meto 100, me va a traer 10,000. Cabal, allá va a ver dónde los presta. Si eso fuera cierto, el que le está pidiendo los 100 pesos no anduviera perdiendo el tiempo, estuviera disfrutando a ver por dónde todos sus millones. Pero como somos ambiciosos, ¿verdad? Entonces hay que entender que toda la falsedad, y aún dentro de las cosas de la fe, se mueven precisamente por nuestras propias debilidades. Porque usted puede venir cualquier farsante a quererlo engañar, pero si usted tiene su mirada puesta en Cristo, hermano, en Cristo no hay error ni hay engaño. Entonces, si alguien lo engañó: pastor, es que yo vine a la iglesia desamparada y dolida por un fracaso anterior, y me encontré un diácono aquí que yo dije, este es hermano del apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces yo creí, este hombre me engañó. No me venga con esa farsa. Es que a la iglesia no venimos a buscar marido ni a buscar mujer, venimos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a adorar a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿eso quién tiene que cuidarlo? Cada uno de nosotros, amado. Yo como pastor no tengo que andar detrás. Hermana, mire, venga para acá. Fíjese que ese hombre con el que usted está tratando, mire, yo no es que sea chambroso, ¿verdad? Pero no le conviene, hermanita. Yo no voy a andar haciendo eso. Ni tampoco del otro lado, ¿verdad? Mire, hermano, fíjese que ese hermano con el que usted está yendo a echarse la cerveza, mire, fíjese que ese diabolo se le bota la velocidad, ¿verdad? Va a terminar maricón usted también, hermano. A mí no me han mandado a cuidarle el pellejo a nadie, hermano. Y que ahí me dijo una vez un líder de ministerio: pastor, mire, fíjese que este relajo, mire, y nos hemos dado cuenta que el servidor tal con la servidora tal, ¿y qué hago? No haga nada, hermano. ¿Y qué va a hacer usted? Pues sí, pero nosotros como líderes de la iglesia, ¿qué tenemos que...? Mire, aquí el dueño es el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Quiere hacer algo? Póngalos en oración. Pero ¿le consta a usted que esas dos personas están teniendo fornicación o adulterio? Pues si es que dicen que se están metiendo. Ya les he contado cuál es la única prueba fidedigna e indubitable para comprobar, ¿verdad?, el acceso carnal. Porque usted dice: los vieron allá debajo de un palo, estaban cortando mangos. Los vieron entrando a un motel, a platicar fueron. Ya iba a llover y por eso se metieron. Estaban chulones, tenían frío. Estaban sudando, tenían calor. Entonces la única prueba, y eso era con aspectos de ley en el antaño, era que se estuvieran los dos cuerpos desnudos y que pasaran una pita en medio de los dos, y si se trababa la pita a medio camino, entonces el delito se consideraba consumado. De lo contrario no hay manera. Y si le preguntaban a usted: mire, ¿y ustedes cometieron este acto de la fornicación? No. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Verdad? Porque así somos nosotros. ¿Que lo vieron saliendo de...? No era yo. Llorando estaba. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi deber? Mi deber es predicarle la palabra, orar por usted. ¿Verdad? Estoy a su disposición en las consejerías, en las asesorías. De ahí para allá, que el Señor lo ampare, que el Señor lo ilumine. Entonces, pero Pedro caía en el error de querer quedar bien con sus judíos recalcitrantes, ¿verdad? Y entonces caía en una hipocresía religiosa. Dice entonces después, vea por favor, veamos del 12 completo. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, dice, porque le tenía miedo a los de la circuncisión. Versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, y Bernabé era el chero con el que había llegado Pablo,
¿verdad?, que se supone que pues había sido instruido en una doctrina sana, en andar sin dobleces, era un cristiano sincero, pero como se había juntado con el gran Pedro, pues había aprendido las mañas del otro. Acuérdese que los pastores todos tenemos errores, todos tenemos errores, ningún pastor es perfecto. Por eso es que usted, a quien se le tiene que pegar 24 horas al día, es a la presencia del Espíritu Santo, es a Jesucristo. Nosotros pues, estamos para servirle, pero la misma Biblia dice: no hagáis como ellos hacen, haced como ellos dicen. ¿Por qué? Porque mientras yo le esté predicando aquí la palabra de Dios, el mensaje no lleva error. Pero si usted viene a querer imitar todas mis actitudes, todo mi comportamiento, pues tenga por seguro que en más de alguno de ellos va a haber error. Claro que va a haber error. Entonces dice después, versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio tenemos que ser personas sin doblez, tenemos que ser personas sinceras. Y cierro con esto porque ya el agua, para que llegue a tiempo a la casa. Ser sincero no significa que usted va a ser grosero o grosera. Es que yo soy sincero, pastor, y yo tal por cual le voy a decir lo que pienso de él. No es eso. No es, al contrario. Si usted es un cristiano sincero, usted tiene que limar ese comportamiento de pitbull que tiene. Se lo dice alguien como testimonio personal. Yo soy una persona que lucho a diario con mi temperamento y no es fácil, y a veces pues pasamos bien, a veces se nos dispara. ¿Cuántos somos de mecha corta, hermano? Pero ¿cree usted que ser sincero significa decir: ¡ay, yo así soy! No. Acuerde, repasó el fruto del Espíritu Santo que hablábamos el domingo. Porque nosotros tenemos las dos mentalidades, la carnal y la espiritual. ¿Cuál es la que te está guiando? Es lo que aquí dice, ¿verdad? Tenemos que caminar conforme a la del Espíritu. Estamos en el 14, ¿verdad? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no es que usted sea áspero o sea confrontativo. No, la verdad del Evangelio es que nosotros somos pacificadores. Mi paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Con quién está en paz o con quién no tiene paz? Vaya y póngase a cuentas esta noche. Dice entonces: pero dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Ponga atención. ¿Cómo es que Pedro vivía como los gentiles? No era que anduviera en desórdenes. No, se refiere a los gentiles cristianos. Porque los gentiles cristianos no tenían que circuncidarse, no tenían que cumplir con el sabbat, no tenían que seguir con los rituales del judaísmo, porque ya no estamos en la religión, porque ya no estamos en la religión, porque ya no estamos en la religión. O sea que si usted ya conoció a Jesucristo, usted ya no necesita confesarse ante un sacerdote. Usted ya no necesita que venga él a darle los santos óleos el día que muera un familiar. Usted ya no necesita hacer rezos. Usted ya no necesita novenarios. Porque ¿en qué estamos? ¿Estamos en Cristo o estamos en los rudimentos de la religión? Ahora usted lo que necesita es poner su mirada en Cristo y caminar conforme al propósito del Señor para su vida. Disfrutar del gozo de saber que se encuentra un hermano de otra denominación, pero usted sabe que tiene a Cristo. Dios le bendiga, hermano, me da gusto saludarlo, qué bueno. Se encuentra usted con una persona de cualquier religión o de la que usted era antes, tampoco va a pelear. Háblele de Cristo. Dice entonces, vea por favor: si tú, como siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué era judaizar? Los rituales del judaísmo, que nosotros no los practicamos, pero sí practicábamos rituales de nuestro catolicismo, de nuestra religión pasada. Ya dejó de practicarlos. Yo les hablaba incluso el domingo cuando decía, ¿verdad?, de las cuestiones brujerías, de las cosas que son de la carne. Habemos cristianos que todavía practican sahumerios para el negocio, ¿verdad? Que todavía ponen ajos colgados, qué sé yo, tonteras, ¿verdad?
que todavía el día, el 31 a las 12 de la noche, están atorándose las uvas, ¿verdad? Para tener pis. Hoy estaba viendo, y póngame mucha atención con esto, no le voy a decir el nombre porque ahí sí mala onda. Una hermanita de nuestra iglesia compartió hoy en el Facebook la oración de la mariposa de la prosperidad. Y esta tontera de un billete, y que galán que de a 100, de a peso habían ocupado el billete. Yo no quiero billetes de a peso, yo de a 100 quiero. ¿Cuántos queremos de a 100? Habían hecho una mariposa y decía la tontera, ¿verdad? Porque es una tontera. Comparte la mariposa de la prosperidad para que no te haga falta nada. Yo esas cosas pues las entiendo del ignorante, del impío. Pero, y usted como cristiano va a estar compartiendo. ¿Ah? Mire, poner la foto de Jesús, se me ama, dale like. Su abuela, póngale. Esas son tonteras. Esas son falsedades. Yo tengo amigos pastores que yo me muerdo la lengua y no, porque no tenemos que estar, le estoy diciendo que vivir en paz, pero que yo como pastor ponga, gracias Dios te doy por mi hijo que hoy llega a tantos años, y me puede mandar el link del Facebook de Dios. Nosotros le ponemos un montón de oraciones al Facebook y no doblamos rodillas en la intimidad de nuestra habitación. O sea, ubiquémonos, hombre. ¿Qué somos? ¿Religiosos o somos hijos de Dios? Si usted es un hijo de Dios, viva en paz, pero viva en una interacción personal con ese Dios vivo que tenemos, que nos ha dado su Santo Espíritu. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por el que no te conoce, si habrá alguien que aún no le haya recibido,